entonces esa clasificación por severidad le va a permitir a uno, ¿qué? Le va a permitir a uno definir qué se va a hacer con la paciente, si uno la puede manejar ahí en sala de parto y la resuelve uno ahí en sala de partos, o si en definitiva esa paciente toca remitirla para que la maneje ginecobstetricia y le hagan la corrección. ¿Listo? Y recuerden pues que habíamos hablado de las episiotomías y por qué la episiotomía, por lo menos nosotros por escuela en la Universidad de Antioquia no la hacíamos. ¿Listo? Entonces, ese cuerpo perineal no solamente se puede romper en trabajo de parto, sino que se puede romper, por ejemplo, por traumatismos, por enfermedades inflamatorias, por procesos infecciosos que van a provocar la aparición de una fístula, ¿cierto? Que es un conducto anómalo que puede estar conectada con el vestíbulo. Ese debilitamiento de ese cuerpo perineal, si se asocia con la diástasis de las porciones, o sea, una separación, diástasis es una separación de las porciones puborectal y pubocoxigia del elevador del ano, también puede provocar la formación de un cistocele, de un rectocele o un enterocele, que son protrusiones ya sea de la vejiga, del recto o del fondo del sector del saco recto vaginal respectivamente en la pared de la vagina. Entonces miren acá, aquí vimos entonces, no solamente se rompió el cuerpo perineal, sino que estaba la diástasis de las porciones del piso pélvico. Entonces miren aquí cómo nos está protruyendo hacia el periné, se nos está protruyendo una pared del recto, esto es un recto CL. Miren aquí cómo se metió por el Douglas, por el fondo de saco recto uterino, o recto vaginal, pues porque baja hasta la pared posterior de la vagina. Miren aquí cómo se abrió y entonces permitió el paso de un asa intestinal, esto es un enterocele. Y miren acá cómo se relajó entonces el pubo rectal pubococcigio y nos está protruyendo, y esto se vería en canal vaginal, veríamos una masa que correspondería a la vejiga urinaria, ¿cierto? Entonces esto es un cistocele, pero también pudiera ser que el cuerpo del útero, o que el cuello uterino más bien se prolapse, que lo veamos aquí en la cúpula, en la entrada vaginal, entonces esto sería un histerocele. Las hemorroides las clasificamos en hemorroides internas o externas. Las hemorroides internas son prolapsos de la mucosa rectal, específicamente de las almohadillas anales, que van a tener unas venas que normalmente van a estar dilatadas, ¿cierto? Pero aquí que se sobredilatan, que son las venas del plexo venoso rectal interno, también llamado plexo hemorroidal interno. Y se cree que esas hemorroides internas se deben a una ruptura de la capa muscular mucosa de la pared rectal. Las hemorroides internas entonces pueden prolapsar a través del conducto anal y van a ser comprimidas entonces por el esfínter anal o por los esfínteres anales, lo que va a impedir que haya flujo venoso ahí o flujo sanguíneo. ¿Y qué pasa con una estructura que se le corta el flujo sanguíneo? Se necrosa. Pues Se necrotiza y se muere, ¿cierto? Y entonces eso va a ser una cosa más complicada luego. Y las hemorroides externas son trombosis o la aparición de coágulos sanguíneos en las venas del plexo venoso rectal externo o hemorroidal externo y van a estar recubiertas, perdón, por piel. Y van a haber unos factores que predisponen a las hemorroides, entre los que va a estar el embarazo, la constipación crónica o el estreñimiento crónico. Lo que pasa es que esta palabra estreñimiento me parece horrible. Constipación crónica y cualquier trastorno que haga que se aumente la presión intraabdominal o que se impida el retorno venoso. Entonces, por ejemplo, quedarse mucho tiempo en el baño mirando el celular y qué sé yo, va a favorecer la aparición de hemorroides. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo lo normal, entonces aquí estamos viendo el plexo venoso hemorroidal interno y el plexo venoso hemorroidal externo, aquí estamos viendo su flujo sanguíneo normal y en este caso estamos viendo cómo en este caso se obstruyó el tracto de salida y vemos aquí vemos cómo se debilitó la pared rectal y entonces vemos cómo protruye este plexo a través de la mucosa y entonces lo veríamos así. Y entonces miren que aquí estaría en la anatomía del esfínter anal externo, ¿sí? Y vemos entonces que si esto se comprime, pues ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo de esta estructura? Se va a perder. Efectivamente, esto se va a necrotizar y pues obviamente va a causar un problema. Y aquí estamos viendo una hemorroides externa, que lo que vemos es que aquí hubo un trombito en este plexo venoso hemorroidal externo y vemos entonces cómo se prolapsa esta estructura y qué color ven ustedes que tiene. ¿Tiene el mismo color o el color diferente al del resto del ano? Como un color morado. El mismo color en general, ¿cierto? Se ve un poquito más azulado, pero en general es el mismo color. Y eso le va a permitir a uno diferenciar una hemorroides externa de una hemorroides interna. Entonces, miren acá, ¿se ve el mismo color o se ve diferente?
¿Se ven iguales o diferentes estos dos colores? Diferentes. Súper diferente, entonces es una hemorroides interna. Comparen esta. ¿Se ve del mismo color o se ve diferente? Mismo color. Mismo color, hemorroides externas. Vean acá, mismo color o diferente. Mismo. No, mira, mira el color de este. Es que es más azuloso y este es rosadito. Porque es interna. Es interna, exactamente. Miren estas acá, miren por ejemplo estas. Vean estas acá. Igual, porque es Igual, interna. exactamente. Entonces así se permite diferenciar una hemorroides externa de una hemorroides interna desde la sola inspección. Listo. Obviamente si uno mete el dedo, pues luego puede encontrar el origen. Profe, hola, qué pena. Usted me llamó y tenía la señal un poco inestable. Acabo de ingresar. Ya te anoté, no te preocupes. Chao. Gracias. Profe, la segunda imagen ya esta tiene complicaciones. Sí, claro, es una hemorroides interna grado 4. Esta vaina, estas grado 4 son quirúrgicas. Eso es quirúrgico, digamos que una grado 1 se les puede hacer manejo tópico, manejo con medicamentos ahí untaditos y eso puede resolver. Pero esta vaina, miren que aquí básicamente se prolapsó el recto, esa vaina no va a entrar sola, el paciente tiene intensa dificultad para la defecación y entonces el paciente tiene que ir a quirófano. Pero eso ya es necrosis. No. La hemorroides interna grado 4 y la interna, la hemorroides interna grado 4 ya es Pero, una no, pero el grado lo da es la severidad de la protrusión, no el estado de isquemia. Pero esto no está necrosado, mira que se ve rosadito incluso, ¿cierto? Pero mira que es que lo que estamos viendo básicamente es la mucosa rectal ahí afuera. Ah, ok. Es sino que en esa segunda imagen está como más colorada. Esto, no, esto está muy feo, esta huevonada está muy fea, eso lo tiene que ver el cirujano, sin temor a duda. Y esta pues igual. Además porque les digo, muy probablemente la función defecatoria de estos individuos están seriamente comprometidas. Profe, y entonces, ¿cuál sería la hemorroides que provocaría cuando una persona se monta en una moto súper caliente o en un lugar súper caliente? Lo que pasa es que eso es más mito que otra cosa, que uno sentarse sobre una cosa caliente le da hemorroides. Digamos que sí se puede dilatar un poquito los plexos venosos, pero no lo suficiente para producir una hemorroides. Eso es más un mito urbano que realmente una realidad. Pero en teoría, si fuéramos estrictos, sería más fácil que... No, es que no, realmente no. Porque es que acordate que las externas tienen que ver con una trombosis, mientras que las internas tienen que ver con un debilitamiento de la pared de la mucosa rectal. Entonces, realmente ninguna de las dos, simplemente se dilata un poquito, pero así se dilate. Si todo está funcionando bien, esa sangre tiene que seguir su recorrido normal. Ah, ya. Gracias. Listo. Pero realmente esto de quedarse mucho tiempo en el baño haciendo fuerza y si hace como el mudo. ¿Sí saben cómo hizo el mudo? ¿Sí saben cómo es el mudo? Que fue a cagar y no pudo. Eso, más o menos. Entonces, si ustedes se quedan allá mucho tiempo haciendo fuerza y realmente no lo logran, quedarse más de 10 minutos realmente es contraproducente porque sí va a favorecer la aparición de este tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con la otra parte. Bueno. Bueno, chicos, ¿me dicen si están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de ahora sí del aparato reproductor masculino, pero primero vamos a hablar de una parte anatómica importante que es la región inguinal. ¿Qué estoy señalando acá, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta estructura que estoy mostrando acá? Coxal. Un coxal, muy bien, ¿cierto? Donde vamos a ver, ¿qué es esto que estoy señalando acá? Espina asiática. La espina isquiática o espina asiática. Esto que estamos viendo acá se llama la cresta del pubis y en ella vamos a identificar la línea pectínea. Se la señalo porque ahorita va a ser un punto de referencia anatómica importante. ¿Listo? Entonces la región inguinal o la ingle
va a extenderse desde la espina ilíaca anterosuperior, aquí, y el tubérculo o la espina del pubis, ¿cierto? Y es una zona de importancia anatómica y clínica. Anatómicamente porque hay varias estructuras que van a entrar y salir de la pelvis por acá, ¿sí? De la cavidad abdominopélvica, y desde el punto de vista clínico porque va a ser el punto de referencia para las hernias inguinales y las hernias femorales. Ya lo vamos a mirar. Entonces, ya sabemos que los testículos, ya lo habíamos mencionado, van a localizarse en el periné después del nacimiento, pero que la gónada masculina se va a formar en el abdomen alto y que luego va a descender en la vida embrionaria. Y que su reubicación fuera del abdomen, a nivel del periné, esto se va a dar a través del conducto inguinal y esto va a explicar muchas de esas características anatómicas de esta región inguinal. Entonces, muchas articulaciones que tienen un amplio rango de movimientos van a asociarse a bandas fibrosas engrosadas o retináculos, ¿cierto? Que son estructuras que fijan al esqueleto durante las posiciones que adapta la articulación. Por ejemplo, la articulación de la cadera, que vean que tiene varias cosas que lo fijan. Entonces, el ligamento inguinal y el tracto iliopúbico, que van a ir desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis, van a ser un retináculo bilaminar o flexor de la articulación coxal. Entonces, antes de mostrar esta imagen, les voy a poner un videíto que lo hace un argentino, explica muy bien cómo está esta parte. Yo les voy a ir aclarando las estructuras que él menciona porque les ponen muchos epónimos. Entonces yo voy parando el video y les voy mostrando cómo lo debo. Es que el problema de YouTube es que nos carga de publicidad. ¿Me dicen si están viendo ya el video? Sí, profe, ya se ve. Listo. Y me dicen si lo escuchan. Hola, ¿cómo les va? ¿Escuchan? Sí, se escucha, señor. profe. Listo, muy bien. Entonces yo lo voy a ir parando, como les dije, voy a ir parando y les voy aclarando los nombres que vamos a utilizar porque él utiliza muchos epónimos. ¿Listo? Hola, ¿cómo les va? Bueno, voy a hablarles un poquito de anillo crural. Vamos a situarnos en este hueso, en el hueso coxal, donde vamos a ver que existe un elemento fibroso que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Si lo ponemos en un esquema, acá lo vemos bien en color verde. Es la cintilla iliopubiana, también conocida como arcada femoral, arcada crural. A todos esos nombres, ninguno de esos nombres que le va a dar vamos a utilizar. El único nombre que nosotros vamos a utilizar para este ligamento es el ligamento inguinal, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina o tubérculo del pubis. Esto. Ligamento inguinal. ¿Listo? Cintilla de Thomson. Diferentes sinónimos para una misma estructura, para un elemento fibroso que va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Esta cintilla, este elemento fibroso, este ligamento, me delimita con el reborde del hueso coxal un espacio que se llama arcada femoral o arcada crural. A ese sí le vamos a dar ese nombre. Entonces a este espacio, ¿sí?, que se da entre el ligamento inguinal y el borde del coxal, a este espacio lo vamos a llamar arcada femoral, arcada crural o arcada inguinal. ¿Listo? Que es un pliegue de paso, un punto de paso entre la pelvis y el muslo. Entonces, tendríamos dos arcadas femorales o dos arcadas crural. La arcada femoral como espacio y la arcada femoral como ligamento. Es decir, se puede llamar arcada femoral o arcada crural al espacio y también se lo llama al ligamento. Por eso yo prefiero llamar al ligamento cintilla iliopubiana y sin ninguna sinonimia, y al espacio arcada crural. Para nosotros entonces será ligamento inguinal, ¿cierto?, que es el nombre de la nomenclatura internacional, ligamento inguinal, y esta será la arcada crural, arcada femoral o arcada inguinal. ¿Listo? Vamos a ver que hay un grupo de fibras, arcada crural o arcada femoral. Hay un grupo de fibras de la cintilla iliopubiana que no van al pubis, sino que terminan a nivel de la cresta pectínea, a este nivel. Son las denominadas
fibras que constituyen la cintilla iliopectínea. Esta nosotros la vamos a llamar cintilla iliopectínea o tracto iliopúbico también se le puede llamar. ¿Listo? Entonces son fibras de este ligamento inguinal que no se van a ir hasta el tubérculo del pubis, sino que se van a ir hasta la línea pectínea, hasta el inicio de la línea pectínea, acá, a nivel de a esta altura del pubis. Profe, disculpe, Señor, ¿me podría repetir otra vez el nombre? ¿Cintilla qué? lo podemos llamar cintilla iliopectínea o tracto iliopúbico, también le podemos llamar así. Muchas gracias. Listo. Esta cintilla iliopectínea me divide a la arcada femoral en dos espacios. Entonces miren que aquí esto me va a dividir esa arcada inguinal en dos celdas, ¿cierto? Una celda posterior o lateral y una celda anterior o media, por la que van a pasar, en este lado van a pasar músculos y nervios, por eso la llaman una celda músculo-nerviosa, y por este lado van a pasar puras estructuras vasculares y por eso lo va a llamar una celda vascular. Un espacio externo que se llama celda externa o músculo nerviosa y un espacio interno o celda interna o celda vascular o anillo crural. Si lo ampliamos un poquito vamos a ver que por la celda externa o músculo nerviosa va a venir bajando un músculo que es el psoas ilíaco. Miren que aquí viene el músculo psoas ilíaco, que acuérdense que es la conjunción de las fibras del músculo psoas mayor con las fibras del ilíaco. ¿Sí? Que ya lo habíamos mencionado. Que se va a insertar en el trocánter menor del fémur. El psoas ilíaco va a estar cabalgado por un nervio que es el nervio crural. Nosotros lo llamaremos nervio femoral. O sea que por encima del músculo psoas ilíaco está pasando el nervio femoral. Y aquí por fuera vemos pasar el fémoro cutáneo. Y en la parte más externa, más hacia lateral, vamos a ver pasar el músculo femorocutáneo. Entonces, de la cintilla iliopectínea hacia afuera tenemos la celda músculo-nerviosa, por donde viene descendiendo el psoas ilíaco cabalgado por el nervio crural. Ahora bien, la celda interna se denomina vascular o anillo crural. Acá encontramos un apelotonamiento de fibras que son dependencia de la cintilla iliopectínea, que refractan y se apelotonan en este ángulo, formando lo que se llama ligamento de Gimbernat. Para nosotros, estas fibras, este ligamento que se nos forma acá, lo vamos a llamar ligamento lacunar, como de laguna, ligamento lacunar. ¿Listo? Aquí tendríamos un músculo que es el músculo pectíneo. El músculo que pasa por encima de la línea pectínea, que vamos a llamar el músculo pectíneo, y aquí se va a formar el ligamento que él llama ligamento de Cooper. Nosotros no le tenemos un nombre diferente. Aquí lo vemos. Entonces vamos a ver que hay un grupo de fibras que se dirige hacia afuera del ligamento de Gimbernat, este grupo de fibras, que se juntan a la aponeurosis del músculo pectíneo y al periósteo de la lámina cuadrilátera del pubis y forman lo que se llama ligamento de Cooper. Pero ese para nosotros no es importante. De esta manera encontramos el anillo crural, formado hacia adelante por la cintilla iliopubiana, hacia adentro por el ligamento de Gimbernat, hacia atrás por el ligamento de Cooper y hacia afuera por la cintilla iliopectínea. Acá lo vemos arriba, a la cintilla iliopectínea lo vemos como límite superior, pero recordemos que la posición anatómica es un individuo de pie y mirando hacia adelante, con las manos en supinación, o sea que esto sería anterior. El ligamento de Cooper entonces está formado por fibras de expansión externa del ligamento de Gimbernat, por el periósteo de la lámina cuadrilátera del pubis y por la aponeurosis pectínea. Este anillo crural va a estar segmentado por dos tabiques anteroposteriores en tres celdas. Una celda interna o linfática, donde encontramos los ganglios inguinales profundos. Nosotros simplemente lo vamos a llamar así, los anillos inguinales profundos, porque él ahorita le da un epónimo que es el ganglio de Cloquet. No, para nosotros será simplemente ganglios linfáticos inguinales profundos. ¿Listo? De los cuales uno es más importante y recibe el nombre de ganglio de Cloquet. Una celda media. ¿Qué estructura será esta? Que viene aquí por la arcada inguinal, por la arcada femoral, que ya habíamos hablado de ella.
A ver, chicos, ¿qué será esto? La vena ¿La qué? ilíaca Esta es externa. la vena ilíaca externa. ¿Y aquí cómo se pasa a llamar? Vena femoral. Vena femoral. Muy bien. Por donde viene subiendo la vena femoral y al atravesar aquí pasa a llamarse vena ilíaca externa. Y una celda externa, ¿Y entonces qué será esto? La arteria femoral y al otro Ah, lado arteria ilíaca externa. perfecto, muy bien. Entonces, vena femoral, perdón, arteria femoral, arteria ilíaca externa. Muy, muy bien. o arterial, por donde viene bajando la vena ilíaca externa, que cuando pasa por este sitio cambia de nombre y se llama arteria femoral. Esto es entonces el anillo crural. Lo volvemos a ver acá. Vamos a mirar. ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? ¿Qué es esto? El psoas Nombre ilíaco. completo. Nombres completos. El músculo psoas ilíaco. Muy bien. ¿Qué es esto? El nervio femoral. Nervio femoral. Muy bien. Acá. El fémuro cutáneo, profe. ¿Qué cosa? El nervio fémuro cutáneo. Bien. ¿Qué es esto? Ligamento lagunar. No. La cintilla hilopectínea. No existe. Aquí no está. La El cintilla iliopectina ligamento sería esta. inguinal. El ligamento Ligamento. inguinal. La cintilla iliopectina sería esta. ¿Listo? Entonces, ¿este es cuál? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Muy bien. ¿Qué será este? Los anillos inguinales profundos. No. ¿Qué es este? ¿Ligamento qué? Lacunar. Lagunar. Ligamento lacunar. ¿Qué será esto? Los ganglios linfáticos inguinales profundos. Efectivamente. Muy bien. ¿Qué es esto? Músculo pectíneo. Muy bien. ¿Qué es esto? Vena femoral. Excelente. ¿Y esta? Arteria. Arteria femoral. Perfecto. Muy bien. Ahora, alguien habló ahorita del anillo inguinal externo. Este es el anillo inguinal externo. Miren que el conducto inguinal que se está viendo acá, miren que se ve un plegamiento de la fascia del músculo o del músculo oblicuo externo que hace como esto, ¿cierto? Hace como una hoja y me hace un conducto. Esto es un túnel, ¿cierto? De aquí a aquí hay un túnel. Aquí el anillo inguinal interno no lo estamos viendo, pero sí vemos el recorrido del túnel que pasa paralelo al ligamento inguinal. Esto es el conducto inguinal y aquí está el anillo inguinal externo. Aquí estamos viendo salir el cordón espermático. ¿Listo? Sí, En profe. una vista también desde abajo. Cintilla iliopubiana, cintilla iliopectínea, ligamento de Gimbernat, ganglio de Cloquet, vena femoral, arteria femoral, psoas ilíaco, nervio crural y pectíneo. Bueno, espero que haya... ¿Está claro el video? Sí, profe, una pregunta. Dímelo. La arteria testicular que sale, o sea, que ella no entra directamente a la pelvis, sino que se va por un lado, ¿por Ajá. dónde exactamente de la pelvis se va? O sea, Se va por uno... el conducto inguinal. Se va por el Ah, conducto ok. inguinal, metida dentro del cordón espermático. Justamente. Se va por el conducto inguinal, metida dentro del cordón espermático y pasa por el conducto inguinal. ¿Listo? El conducto espermático, ¿en qué parte se mete la arteria ahí? Cordón espermático. Ya lo vamos a mirar, no se preocupen. Ya lo vamos a mirar. Entonces, miren acá. Entonces, aprovechemos para mirar. Entonces, ¿qué estoy señalando aquí? Ligamento inguinal. Muy bien. ¿Qué es todo esto que está señalado aquí en morado? Arcada femoral. Arcada femoral o arcada inguinal. Bien. ¿Qué estoy señalando aquí?
Suaciliaco. Músculo El psoas-ilíaco. nombres completos. Músculo psoas-ilíaco. Bien, ¿qué es esto? Músculo pectíneo. Perfecto, muy bien. ¿Qué estaría señalando aquí? Ligamento lacunar. Ligamento lacunar. Esto que llaman aquí ellos conducto femoral, ¿cierto? Es el lugar donde estaría ubicado ¿qué? ¿Qué estaría ubicado aquí? Los Ganglio. ganglios linfáticos inguinales profundos. Perfecto, muy bien. ¿Qué es esto? Vena femoral. Vena Muy femoral. bien. Arteria femoral. ¿Qué es esto? Ese es nervio femoral, no. Sí, ¿y este? Nervio femorocutáneo. Perfecto, muy bien. Y miren aquí sí vemos muy bien el túnel. ¿Sí lo ven acá? Miren la salida del túnel y vean la entrada del túnel. Obviamente esto es interno y esto es externo. O sea que, ¿qué estoy señalando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué estructura es esta, chicos? ¿Qué hubo, pues? ¿Cuál es? La fascia de los oblicuos externos. Esta es la fascia del oblicuo externo que me forma qué estructura, que es un túnel. El conducto Obturador. inguinal. No, el obturador está por acá abajo, muñe. Mira que, mira que aquí está el acetábulo, por aquí estaría el orificio obturador. No, este es el conducto inguinal. Acuérdate que aquí estamos sobre toda la abertura pélvica superior. Mírala aquí, esta es la abertura pélvica superior. Entonces aquí estamos en el conducto inguinal. Esta es la entrada del conducto inguinal, esta es la salida del conducto inguinal. Por aquí se mete la arteria testicular, metida dentro del cordón espermático. ¿Sí? ¿Ya sí queda claro? Profe, entonces no sé si estoy perdida, pero entonces digamos ahí donde está ese espacio blanco más arribita, ese sería el músculo, la parte ilíaca del psoas ilíaco que recubre la fosa ilíaca. No, por esto es pared abdominal. Y esto viene desde atrás. Acuérdate que el psoas ilíaco está pegado de la pared posterior de la pelvis mayor. ¿Sí te acuerdas? Sí, profe. Simplemente que él se viene hacia anterior para poder venirse hacia el muslo. ¿Sí? Pero aquí lo que estamos viendo es la aponeurosis del músculo externo del abdomen, el oblicuo externo, ¿cierto? Y esa fascia, ese oblicuo externo, es la que se plega sobre sí misma para formarme ese espacio, ese túnel que es el conducto inguinal. ¿Listo? Y aquí estamos viendo el anillo inguinal profundo o interno y el anillo inguinal superficial o externo, que son la entrada y la salida del conducto inguinal, ¿vale? Profe, y el nervio ciático. El nervio ciático. ¿Por dónde sale el nervio ciático? ¿Por dónde sale el ciático, chicos? ¿Por dónde sale el nervio ciático de la pelvis? ¿Cómo? La abertura pélvica menor. Por la abertura pélvica menor. Por la escotadura ciática, él sale por la escotadura ciática mayor, que es parte del foramen ciático mayor. Él sale hacia atrás, hacia los glúteos, y aquí estamos en anterior. Acuérdense que aquí estamos viendo desde anterior, y él sale por posterior. O sea, está para el otro lado. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Entonces, ese retináculo se va a extender sobre el espacio subinguinal a través del cual van a pasar los flexores de la cadera, las estructuras vasculonerviosas de la mayor parte del miembro inferior y son unos puntos de referencia importantes en esta zona. El ligamento inguinal, entonces, es una densa banda de tejido conectivo denso que va a formar la parte más inferior de la aponeurosis del oblicuo externo y el tracto iliopúbico es el borde inferior engrosado de esa fascia transversal y se va a presentar como una banda fibrosa que va paralela y posterior al ligamento inguinal. Bla. Me interesa que se aprendan aquí el ligamento inguinal, ¿cierto? ¿Y de dónde a dónde va el ligamento inguinal?
Chicos, Desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. perfecto, muy bien. Entonces ese ligamento inguinal y ese tracto iliopúbico van a extenderse sobre una zona que está congénitamente débil de la pared abdominal, o sea que por ahí eso normalmente es posible que puedan pasar cosas que no deberían pasar en esta región inguinal o ingle denominada el orificio miopectíneo, que va a ser un lugar por donde usualmente se van a dar las hernias. Esta zona débil, formada en relación con estructuras que atraviesan la pared corporal, es el lugar de aparición de hernias inguinales directas, indirectas y femorales. Ya vamos a explicar qué es eso. Entonces, mejor aquí. Entonces, ¿qué estoy señalando aquí? ¿Qué es esto? Arqueada femoral. No, porque ¿qué es esto? El Ligamento ligamento inguinal. inguinal. El ligamento inguinal, o sea que la arcada femoral estaría aquí, ¿cierto? La arcada inguinal sería acá. Pero entonces, ¿qué sí estamos señalando justo, Profe, yendo paralelo ¿es al el ligamento inguinal? conducto inguinal? Este es el conducto inguinal. Entonces aquí estaríamos viendo el anillo interno, el anillo inguinal interno y este sería el anillo inguinal externo. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Aquí estamos viendo el cordón espermático, ¿cierto? Y aquí nos lo disecaron, aquí estamos viendo el conducto deferente y los vasos espermáticos. Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué me interesa? Primero que sepan que es una hernia. Entonces, ¿qué es una hernia? ¿Alguien lo sabe? Es cuando se sale como porción de como de un órgano hacia como el exterior formando como una bolsa. Exactamente, entonces una protrusión de una estructura a un lugar donde no le corresponde. Cuando hablamos de las hernias abdominales, entonces hablamos de una protrusión de peritoneo y a veces de contenido intestinal por un saco, ¿cierto? Que se llama el saco herniario. Entonces miren, por ejemplo, que aquí vemos que se salió peritoneo y además se salió tripa. Eso es una hernia. Bien, ¿qué es una hernia inguinal indirecta? Ojo, indirecta. Una hernia inguinal indirecta es una hernia en la cual el saco herniario entra por el anillo inguinal interno, me hace todo el recorrido del conducto inguinal y sale por el anillo inguinal externo. O sea, ahí rompió alguna pared. No. No, hizo el recorrido anatómico, simplemente esto está muy dilatado y permitió que un saco herniario se metiera por ahí. Esa es una hernia indirecta. Una hernia directa es una hernia que rompe la pared, alguna de las paredes del conducto inguinal, alguna de las paredes de este túnel. Esto es un túnel, miren que tiene una entrada y una salida. Entonces la hernia directa rompe directamente alguna de las paredes del túnel y sale por el anillo externo. O también puede ser que entre por el anillo interno y rompa una de las paredes del túnel. La más común es que rompa una de las paredes del túnel y salga por el anillo externo. Claro. Profe, ¿y hay qué tejido se estaría como herniando, digámoslo así, un músculo? Lo mismo, ¿Qué es? no. ¿Qué es lo que se hernia? Lo mismo, lo que ya les mostré acá. Peritoneo y tripa. Y entonces eso se los dan hombres. No, en mujeres también. Porque es que las mujeres, acuérdense que yo ya se los había dicho, el cordón espermático, ¿qué lo reemplaza en las mujeres? El ligamento redondo del útero. Claro que ustedes también tienen anillo inguinal. Ahora, ¿son más frecuentes en hombres? Sí, son más frecuentes en hombres. ¿Queda claro eso? Profe, ¿y por eso por qué se da? Ya te dije, puede ser porque porque estos orificios sean muy grandes o porque haya un debilitamiento de esa pared, de esa pared del conducto inguinal. Pero, forma profe, congénita. yo ¿Cómo? me refiero es en cuanto a una mala fuerza, una mala postura, ¿qué condición hace que pase eso? No, básicamente es congénito, básicamente es mala suerte, ¿cierto? O sea, no es, pero lo que sí está claro es que una vez está instaurada la hernia, hacer fuerza sí hace que la hernia protruya más, porque obviamente aumenta la pared, aumenta la ¿qué? Aumenta la presión intraabdominal y hace que protruya más. O puede ser que haciendo fuerza, pues esta pared que ya está débil no resista la presión y se rompa. Ah, ok. Entonces, si es congénita, más o menos a los cuántos años se empieza a presentar las complicaciones.
Lo que pasa es que hay personas que pueden tener esa pared débil, pero que nunca lo manifiesten, ¿cierto? Habrá otras que desde muy pequeñitas puedan pasar, o incluso personas que hacen recurrencia de estas hernias. Entonces ya luego les tienes que poner una malla para intentar que esto no se, una malla de plástico para tratar de que esto no se repita. Eso va a depender de las características de cada individuo. Ah, ok. Muchas gracias, ¿Listo? profe. Entonces quedaron claras la hernia inguinal indirecta y la directa. Ahora bien, si yo meto un dedo por acá, y de hecho lo puedo hacer, yo puedo meter un dedo aquí por el anillo inguinal externo, perdón, ¿cierto? Yo me puedo venir por acá por el escroto y meterme aquí el anillo inguinal externo. Si yo meto un dedo acá y fuera una hernia inguinal indirecta, ¿qué parte del dedo me toca el saco herniario? ¿La punta o un lado? En una indirecta. La punta. La punta. Y en una directa, El lado. el lado. ¿Cierto? Entonces, semiológicamente, eso le va a ayudar a uno a saber cuál de las dos. Nos falta una, ya hablamos de la hernia indirecta, de la hernia directa, y nos falta hablar de la hernia femoral. ¿Listo? Entonces, la hernia femoral es un saco herniario que protruye y que va a salir a la arcada inguinal o a la arcada femoral, pero que no utiliza el conducto inguinal, sino que pasa por debajo de él. Miren que aquí en ningún momento ni entró por ninguno de los dos anillos, ni por la pared, no. Él se metió por debajo de ese túnel y va a salir acá a la arcada inguinal directamente, que sale aquí a este conducto femoral, justamente. Aquí sale la hernia femoral. Entonces, aquí la veríamos. Mírenla acá, la hernia femoral. Mire que está pasando por debajo, se mete por debajo del conducto inguinal. ¿Listo? ¿Queda claro, chicos? Profe, entonces esa ya no se podría tocar. Tú palpas la masa en la arcada inguinal, pero si tú metes el dedo aquí, ¿qué vas a sentir? Como algo abajito, no, Nada, no sé. no vas a sentir nada. El profe de conducto inguinal es muy grande. Pues lo que pasa es que aquí no lo están ampliando, pero eso más o menos mide 4 centímetros. Entonces miren que esa formación del conducto inguinal se va a relacionar con el descenso de los testículos durante el desarrollo fetal, ¿sí? En los adultos ese conducto inguinal es un paso oblicuo que va de superior a inferior y de lateral a medial, que mide más o menos 4 centímetros a través de esa porción inferior de la pared anterolateral del abdomen. Va a ir paralelo y superior a la mitad medial del ligamento inguinal. Entonces miren acá, miren que aquí está el ligamento inguinal, véanlo acá, y miren que más o menos a partir de la mitad más externa, va a ser el espacio que va a recorrer ese conducto inguinal. ¿Listo? Y las principales estructuras que ocupan el conducto inguinal son el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer. También puede contener en ambos sexos algunos vasos sanguíneos, algunos vasos linfáticos y el nervio ilioinguinal. Lo que decíamos, entonces está abierto en sus dos extremos. La abertura interna se llama anillo inguinal profundo o interno y la abertura externa se llama anillo inguinal superficial o externo. Y ya sabemos por qué está ocupado. En el hombre por el conducto inguinal, el cordón espermático, perdón, y en las mujeres por el ligamento redondo del útero. ¿Listo? Aquí vemos entonces cómo sale de acá el cordón espermático. Miren que el cordón espermático me abraza a todo el testículo y me lo suspende en el escroto. Ese cordón espermático entonces va a contener estructuras que se van a dirigir desde y hacia el testículo y además suspende el testículo en el escroto. Van a ser en el anillo inguinal profundo o interno, van a ser lateral a los vasos epigástricos inferiores, va a pasar a atravesar todo el conducto inguinal, sale a nivel del anillo inguinal externo y termina en el escroto en el borde posterior del testículo. Ese cordón espermático va a estar rodeado por esas cubiertas de las fascias, ¿sí?, que vienen de la pared anterolateral del abdomen durante el desarrollo prenatal. Entonces recuerden que el testículo nace en el abdomen y en la medida en la que baja se arrastra estructuras, se arrastra pedazos de músculo y se arrastra peritoneo. Y eso condiciona la formación de ese conducto inguinal y del cordón espermático.
Entonces el cremaster o la fascia del cremaster va a contener algunos haces del músculo cremaster, los cuales van a estar formados por los fascículos más distales de ese músculo oblicuo interno del abdomen que van a surgir de ese ligamento inguinal. O sea, miren que el testículo se arrastró un pedazo del músculo oblicuo interno y de ahí se formó el cremaster. ¿El cremaster qué función tiene? El cremaster es el principal elevador del testículo y tiene como función proteger al testículo de los cambios de temperatura. ¿Por qué? ¿A cuántos grados tienen que vivir los espermatozoides para poder funcionar adecuadamente? Como a 34. 34, 35 grados, efectivamente. Entonces, cuando está haciendo mucho frío, el testículo se eleva para pegarse al cuerpo y mejorar temperatura, y cuando está haciendo mucho calor, el cremaster se relaja, el testículo baja y se pone más fresco para mantenerse alejado de los 37 grados que mantiene el cuerpo normalmente. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces el cremaster va a actuar en conjunción con el músculo dartos, que el músculo dartos es un tejido muscular liso, es un músculo liso, subcutáneo, que no tiene tejido celular graso y que está en contacto directo con la piel del escroto. ¿Sí? El dartos, entonces, también como respuesta al frío, va a contraerse, eso va a elevar la piel y va a hacer que el testículo también suba, obviamente cumpliendo la misma función del... La misma función del qué, del cremaster, sí, efectivamente. Entonces ellos dos trabajan en conjunto. ¿Qué compone el cordón espermático? ¿Qué contiene? Entonces el cordón espermático va a tener dentro el conducto deferente, que es un tubo muscular de músculo liso, una longitud de más o menos 45 centímetros, que va desde la cola del epidídimo hasta el conducto eyaculador, o sea, el que me va a transportar los espermatozoides por todo el tracto reproductor masculino. La arteria testicular, que va a nacer en la aorta, lo mismo que la arteria ovárica, que va a nacer en la aorta y va a irrigar al testículo y al epidídimo. La arteria propia del conducto deferente, que va a ser parte de la vesical inferior, y la arteria cremastérica, que es parte de la epigástrica inferior. Pero me interesa que se aprendan estas dos, conducto deferente y arteria testicular. Y el plexo venoso pampiniforme, que es una red de hasta 12 vénulas que se juntan, que se convergen para formar hacia distal, o más bien hacia proximal, las venas testiculares derecha e izquierda, ya las vamos a mirar. También van a haber unas fibras nerviosas simpáticas o el ramo genital del nervio genitofemoral que va a inervar el cremaster, vasos linfáticos y el vestigio del proceso vaginal. Entonces recuerden que yo les decía que el testículo se arrastra peritoneo, ¿cierto? Ese pedazo de peritoneo que se queda rodeando al testículo se conoce como la túnica vaginal. Entonces, este vestigio del proceso vaginal es ese vestigio como como ese remanente de esa conexión que había entre el peritoneo abdominal y la túnica vaginal. Entonces queda ahí una estructura fibrosa que en algunos hombres incluso ni siquiera existe, se pierde. En otros sí se puede ver. Y esto se conoce como el vestigio del proceso vaginal. Entonces miren acá. Aquí nos disecaron el escroto, ¿cierto? No lo abrieron. Entonces aquí estamos viendo la piel del escroto, aquí estamos viendo el dartos. El dartos, entonces, ¿por qué el escroto se arruga cuando hace frío? ¿Qué será más grande en superficie? ¿El dartos o la piel del escroto? La piel del escroto. La piel es más grande, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando una cosa más chiquita y tiene pegada una cosa más grande, se contrae? ¿Qué pasa con la cosa más grande? Se arruga. Se arruga detrás de ella. Como entre ellos no hay grasa, entonces por eso la piel del escroto se ve arrugada cuando hace frío. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo el anillo inguinal externo, aquí estamos viendo el cordón espermático, su parte más externa que es el cremaster, obviamente con su fascia cremastérica. Dentro del cordón espermático. Aquí ya nos abrieron el cremaster y nos abrieron el cordón espermático. Entonces miren que aquí estamos viendo el conducto deferente, que es la estructura más gruesa dentro del cordón espermático. Estamos viendo esta red de vénulas, que ¿cómo se llama esta red de vénulas? El plexo venoso pampiniforme. Véanlo aquí cómo se escribe, pampiniforme. ¿En qué se va a terminar convirtiendo ese plexo venoso pampiniforme? En la vena testicular.
testicular. Y miren que metido dentro del plexo venoso pampiniforme vamos a tener esta estructura roja. ¿Qué será esto? Arteria. La arteria testicular. La arteria testicular. Muy bien. ¿Alguien ha escuchado el varicocele? Sí, profe, son como venas que se revientan. No es que se revienten, es una dilatación varicosa, muy parecido a lo que era las hemorroides. El varicocele es una dilatación varicosa de este plexo venoso pampiniforme. ¿Qué creen ustedes cuál será el problema de la parte de fertilidad con el varicocele? Aparte del dolor. Que no tiene buena irrigación sanguínea. Exactamente, me puede comprometer la irrigación sanguínea porque me obstruye me obstruye el paso de la arteria testicular y puede haber pedazos del testículo que empiecen a sufrir a lesionarse. Por eso es que los individuos que están buscando fertilidad y tienen varicocele, se les opera. Profe, pero ¿Listo? eso a simple vista es, o sea, uno tiene como ver, digamos, un testículo, digamos, llega un paciente que le está doliendo un testículo. Yo con Ajá. tocarlo, con verlo, puedo ver si es varicocele o no. Sí, tú tocas la dilatación del plexo venoso pampiniforme, tú la palpas. Y cuando, por ejemplo, los hombres se alistan al ejército o algo que como que les suben los testículos, como yo no sé si miran el peso, yo no sé qué mirarán, No, ¿qué miran ahí? lo que están mirando es el cordón espermático y están buscando palpar el plexo venoso pampiniforme, que no esté dilatado. Ah, o sea que buscan siempre una varicocele. Efectivamente, lo que buscan es un varicocele, no un varicocele. Profe, y cuando dicen que como que se les pierde un testículo en la parte abdominal, o sea, como que se les sube. Entonces, eso lo veremos cuando veamos la criptorquidia, que eso es Ok, otra cosa. y otra pregunta, profe, cuando está parasitín con los testículos en la parte abdominal, ¿es porque, digamos, dentro de la madre no hay una temperatura adecuada o solo por el desarrollo? No, es porque ellos nacen en la cavidad abdominal y apenas vienen bajando. Ah, ok, gracias. Ok, listo. Profe, Señor, pregunta. dime. Ahí em, en esa vasodilatación de exagerada, ¿no tendría que ver el Es músculo una esquelético dilatación varicosa, o sea, ya no es una vasodilatación o exagerada, el es una varicocele? dilatación varicosa. Ajá, ¿Qué? el varicocele, no sé, ahí no estaría como relacionado el músculo isquiocavernoso porque se ayuda como a sostener esa No, irrigación sanguínea, ¿no? no, porque es que el isquiocavernoso tiene que ver es con la irrigación del pene, el Ah, tracto ok. de salida venoso, pero del pene. Ah, ya, ya. Ese es ¿Listo? testicular. Efectivamente. Ah, ya. Muchísimas gracias, profe. Listo. Bueno, entonces el escroto es un saco cutáneo que está formado por dos capas, una piel muy pigmentada y el darto, ¿cierto? El músculo dartos, que también lo llaman la túnica dartos, que están directamente relacionadas, estrechamente relacionadas, y que confieren el aspecto rugoso o arrugado del escroto, ya sabemos el porqué, ¿cierto? Entonces, dado que el darto se fija a la piel, su contracción hace que el escroto se arrugue cuando hace frío, lo que hace que la capa tegumentaria, o sea, la capa de piel se sienta más gruesa, reduce la superficie escrotal y ayuda al cremaster a elevar el testículo y a mantenerlo más cerca del cuerpo. Esto. Esta imagen les queda de tarea para revisarla. Aquí van a ver entonces las capas de la pared abdominal, las capas del escroto y las capas el contenido del cordón espermático. ¿Listo? Pero además ese escroto va a estar dividido internamente en dos compartimientos, uno derecho y uno izquierdo, lo que quiere decir que un testículo derecho no se puede echar para el lado izquierdo y viceversa, o sea, ahí tiene un límite. Y ese límite está dado por una continuación del dartos, que es el septo escrotal. Ese septo, si uno lo mira en un escroto desde afuera, va a estar señalado por el rafe escrotal, que es una línea blanca, ¿cierto? Que es una estría cutánea que se ve ahí en la mitad del escroto. Y esto lo que nos demarca es la línea de fusión desde el punto de vista embrionario de las prominencias labioescrotales, que en el hombre generan el escroto y en las mujeres generan los labios menores. Eso lo vamos a ver cuando veamos embriología. ¿Listo? Entonces vean acá, aquí estamos viendo el septo
escrotal que me divide hemiescroto derecho, hemiescroto izquierdo, y miren cómo él se pega del cuerpo del pene y de la base del pene. Y aquí pues entonces nosotros veríamos la estría cutánea. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta ahí. Dime. Con la vasectomía entonces, si se hace en solo uno de los testículos, ¿cómo hacen para acceder al otro cordón espermático? O sea, Tienen que cortar dos lados. ¿tiene que cortar qué? Son dos incisiones, una a cada lado. ¿Usted está seguro de eso? Yo creo que en Colombia yo solo O se la hace... pueden hacer acá y abrir simplemente la fascia de este lado y abrir la fascia del otro lado. ¿En dónde La pueden hacer medial e irse a cada lado, rompiendo obviamente el septo escrotal. Ah, pues, sí, esa era mi pregunta. O sea, les toca romper el septo. Sí, claro, por supuesto. Pero he visto también que la hacen con dos incisiones, una a cada lado. Yo creo que en Colombia ya no se hace esa, profe. Pues No sé, yo hace mucho rato que no veo cómo hacen una vasectomía. Cuando yo la vi hacían dos incisiones, una aquí y una aquí. ¿Hace cuánto? Eso igual se hace con anestesia local. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces esa túnica de Dartos va a carecer de grasa, se va a continuar hacia anterior con la fascia de escarpa, ¿cierto? Y hacia posterior con la fascia de coles. Ese dato no es tan importante. Y la irrigación escrotal, entonces vamos a tener una arteria cremastérica, que es rama de la arteria epigástrica inferior, unas ramas escrotales posteriores de la arteria perineal, que viene de la arteria pudenda interna, y unas ramas escrotales anteriores de la arteria pudenda externa profunda, que son ramas de la arteria femoral. No necesito que se aprendan eso. Listo, que esto es simplemente más como por información. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Espero que repasen, estudien. ¿Listo? Profe, Señor. ¿puede poner otra vez la imagen que dijo que dejaba de tarea? Ahí, esa les queda en la presentación, ya la voy a subir. Listo, gracias. Bueno, pues, chao, chao. Feliz día, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao, chicos, buen día. Gracias, profe. Gracias, profe.